Le damos la bienvenida a la noticia del cielo a la tierra, las buenas nuevas para salvación. Muy buenos días, hermano Leonel. Ana Diana, muy buenos días. Por aquí con estas buenas nuevas, las buenas noticias de salvación que traemos hoy para el mundo entero. Amén, amén. Hoy le vamos a estar hablando del capítulo 5 de Génesis. Hablamos sobre la descendencia de Adán. Sí, hermana. Génesis 5 nos habla sobre la descendencia de Adán. Es una lectura de 32 versículos y leemos en el nombre del Padre y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 140 años y engendró un hijo, a su imagen conforme a su semejanza, y su nombre lo llamó Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Malael. Y vivió Cainán después que engendró a Malael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y volvió y vivió Malalael 75 años y engendró a Jalel. Y vivió Malalael después que engendró a Jalel 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Malalael 895 años y murió. Y vivió Jalel 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jalel después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Jalel 962 años y murió. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 180 años, 87 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los años de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años e engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Bueno, mi hermana, ¿cómo le pareció esa hermosa historia? La generación, esa es la descendencia de Adán. Vemos en este capítulo muy bien la genealogía de Adán y nos cuenta pues la descendencia de Adán. Vemos que pasaron 10 generaciones. Sí, hermano. 10 generaciones porque contamos con Adán, con Set, con Enos, con Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Vemos que Dios bendijo a Adán y a Eva con un nuevo hijo. Este personaje en la Biblia no aparece mucho, o sea, no es muy reflejado como Caín y Abel, pero vemos que tuvo un papel muy fundamental en la Biblia, porque vemos, hermanos, que Set
fue un hijo varón de la pareja, el cual Cristo es descendiente y por el cual siguió el linaje de Adán. Y fue de gran bendición porque debido a través de su descendencia y de su generación nacieron grandes hombres y mujeres de Dios. También vemos acá en el capítulo 5, en el verso que dice que Adán, pues, cuando Dios creó la humanidad, pues la hizo a imagen y a su semejanza, y creó al varón y creó a la mujer, y los bendijo y los llamó seres humanos. Vemos también que en el libro de los Evangelios, en Mateo y en Marcos, pues nos dan, pues, a reflejar que verdaderamente o nos instan a decir, pues, que sí, que Dios sí creó al hombre y que le creó a la mujer y que los creó con un propósito. Mateo 19:4 nos dice, respondió Jesús, y lo que han leído dice que el Creador desde el principio hizo al hombre y hizo a la mujer. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito de que se unieran, que hicieran un hogar. Vemos que un hogar se refiere a una hoguera, aquello que te da el calorcito, aquello que cuando estás en matrimonio es muy bonito. ¿Por qué? Porque el hombre creó a la mujer y creó al hombre con un propósito. ¿Para qué? Se multiplicara, para que tuvieran hijos, para que tuvieran descendencia, para que viviéramos en obediencia. Dios nos creó con un propósito. El propósito de Dios es agradable y es perfecto. Vemos estos hombres de la Biblia que duraron tantos años y vemos que en la antigüedad pues la comida era mucho más sana que ahora en la actualidad, pero que también vemos que fueron hombres que vivieron en obediencia, vivieron de acuerdo a la palabra del Señor. En Marcos también nos dice que en el comienzo de la creación Dios hizo al hombre y a la mujer. Marcos 10:6-7. Y que dice que el hombre se unió a su mujer y los dos fueron una sola carne. ¿Cierto, hermano Leonel? Hermana, bastante importante lo que nos dice este capítulo, porque nos habla de esa descendencia, la genealogía, o sea, ves lo importante. El pueblo de Israel aún tiene esta costumbre de esa genealogía, saben de dónde vienen. Yo creo que es algo que ha perdido la iglesia. La iglesia, muy poco hablamos de lo que es la genealogía, de a dónde venimos. Y el Señor Jesucristo da ejemplo, porque en Mateo el capítulo 1 nos enseña de dónde viene el Señor Jesús y nos muestra esa genealogía que viene de Seth, de Adán, y viene de Seth, de esa genealogía viene el Señor Jesucristo. Entonces es bastante importante este capítulo, por eso nosotros debemos poner en práctica hoy la descendencia, dónde venimos y por qué traemos tantas maldiciones en los animales que no sabemos de dónde viene, hermano. ¿Cómo le parece? Es muy importante lo que usted nos recalca acá en este capítulo, porque verdaderamente nuestra generación, nuestros antepasados, a veces arrastramos con maldiciones generacionales que no nos pertenecen, porque ya Cristo llegó a nuestras vidas y toda maldición generacional es quitada de nosotros. Nosotros rompemos con toda maldición generacional. Antes arrastrábamos enfermedades, arrastramos tantas iniquidades, pero ya Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio de sangre con un precio muy importante por cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros andemos en obediencia, que rompamos toda maldición generacional de nuestra vida. Lo que hicieron nuestros antepasados no nos tienen que afectar a nosotros, porque nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Vemos también, hermano, y hay algo muy bonito que me gusta la vida de Enoch. Dice que Enoch vivió 365 años y todo este tiempo Enoch anduvo en comunión con Dios. Es algo muy bonito. Eso prolongó mucho la vida de Enoch, o sea, a nivel de la comunión que él tuvo con el Padre. Es bonito, leía una historia de una niña que quería decir qué había pasado con Enoch y con Dios, y ella en su inocencia decía, es que Dios era amigo de Enoch, y Enoch y Dios se cambiaban de casa. Un día Enoch se quedaba en la casa de Dios y un día Dios se quedaba en la casa de Enoch, y bueno, a Enoch le gustó más la casa de Dios y por eso se fue con Dios. Es muy bonito porque dice la palabra que Dios se llevó a Enoch en vida. O sea, era la amistad, la comunión que él tenía con Dios, que vea que fue levantado y en vida, porque dice que fue en vida. Muy bonito también la parte que vemos acá, porque en el libro de Génesis 5, en el capítulo
28, cuando dice que cuando Lamec tenía 182 años, tuvo un hijo que lo llamó Noé. Pero Noé venía con un propósito, hermano, desde el momento de su nacimiento. Sí, hermana, es importantísimo esto, por eso nos muestra la descendencia, podemos ver esa descendencia donde viene Noé. Noé viene de una descendencia que nos hablaba la hermana ahora de Enoc, que caminó con Dios y fue llevado con él. Pues mire que de allí viene este hombre y es el que dice la palabra que le dio descanso a la tierra, le dio descanso, porque fue un hombre que venía con un propósito desde el vientre de su madre, o sea, ya Dios lo tenía preparado para que hiciera esa salvación, para que construyera ese arca que nos habla más adelante y fuera la salvación para el mundo de ese entonces. Dios no quería terminar simplemente con la creación, sino con el pecado que había en cada uno de ellos. Hoy también vivimos en una generación muy perdida y muy corrompida. Muchas personas viven en pecado, que se le habla de la palabra de Dios y aún ha endurecido sus corazones. Pero no estamos acá para jugar, estamos aquí para hablarte de ese Dios grande, ese Dios hermoso que ha tenido compasión y es un Dios misericordioso, el Dios de amor, ese Dios de paz, ese Dios de misericordia, que quiere que solamente tú abras la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar en ti y hacer una nueva vida, para que tú seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vemos que fueron 10 generaciones, hermano. 10 generaciones que pasaron desde Adán hasta Noé. Generaciones que marcaron la diferencia. Generaciones que